Bueno, mis hermanos, que la gracia, que la paz y el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo estén con nosotros hoy y por siempre, es mi deseo. Cuando yo era niño y hasta que nos reuníamos en la iglesia, nosotros siempre los miércoles nos gustaba venir a la iglesia. ¿Y por qué nos gustaba venir a la iglesia? Porque los miércoles era miércoles de oración, testimonio y donde nosotros presentábamos las peticiones al Señor. Vamos a hacer que este culto sea un culto de oración, de testimonio y de presentar todas nuestras peticiones al Señor. Tenemos muchas necesidades y vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable y que a través de la palabra de Dios nosotros internamente en nuestro corazón presentemos nuestras peticiones a Dios y yo sé que Él nos va a responder. Amén, hermanos. Amén. Vamos a buscar todos en nuestras Biblias y vamos a buscar el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, y vamos a buscar el capítulo 8 y vamos a leer a partir del versículo 1, del 1 al 4. Mateo 8, del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Mateo 8, del 1 al 4. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Había algo maravilloso en Jesús. Las personas siempre iban donde Él estaba. Había algo extraordinario en el mensaje que nuestro Señor Jesús daba, en sus palabras. Hoy nosotros los predicadores tenemos mucho que aprender de la forma como el Señor Jesús expresaba el mensaje, de la forma como el Señor Jesús presentaba la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Él no gastaba dinero haciendo invitaciones, nunca mandó a preparar afiches, ni anuncios en el periódico, ni en la radio, ni en la televisión. Sin embargo, a él lo seguían multitudes, lo buscaban. No tenía un momento de tranquilidad. Sus palabras traían esperanza, traían perdón y traían vida eterna. Hoy han pasado más de 2000 años y hoy todavía estas palabras de Él son buscadas por las personas. Vamos a abrir hoy la palabra de Dios porque la mejor manera de encontrarnos con el Señor Jesús y de que Él nos hable es a través de las Sagradas Escrituras. Yo quizás puedo verlos a ustedes en este momento. Puedo ver a algunos de mis hermanos. Los recuerdo y los veo con cariño. Y me da nostalgia, quisiera estar allá ante la presencia de algunos de ustedes. La hermana Nidia, que es tan formalita, que yo la estimo mucho. El hermano, la hermana Aurora y todos los que veo en la lista, los puedo ver. Los puedo mirar los ademanes que hacen. Pero no puedo mirar el corazón. No puedo mirar el corazón de ustedes. ¿Será que en este momento alguno de ustedes está pasando por un momento difícil? Un momento familiar difícil. Está pasando por un momento de enfermedad. De pronto tiene deudas que lo están ahogando.
está preocupado por sus hijos, se siente solitario, rechazado, incomprendido, abandonado, está enfermo o tiene algún ser querido en el hospital. El texto bíblico que acabamos de leer dice que vino un leproso y se postró ante Jesús diciendo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. En la época en que nuestro Señor Jesús vivió, los leprosos no podían andar libres por la calle. Estaban confinados, eran aislados en el Valle de los Leprosos. Tenían prohibido salir a la calle y andar libremente por ella a causa del peligro del contagio. Pero el texto de hoy nos dice que un leproso se aproximó al Señor Jesús. ¿Qué podemos decir de todo esto? Este hombre estaba desesperado. Su carne estaba completamente podrida. Le dolía. Estaba aislado, rechazado, olvidado por los amigos, los familiares. No tenía futuro, no tenía esperanzas. Su única salida era nuestro Señor Jesús. Él oyó hablar que él tenía poder de curar, que había sanado muchas personas. Entonces aquel leproso caminó hacia Jesús, saltando todos los obstáculos que se le presentaban. Sí, seguramente hubo personas que lo rechazaron, otros lo patearon, otros le dijeron vete, vete. Algunos seguro le prohibieron apartarse. Y se creó una cantidad de montañas, pero este leproso tenía en mente acercarse a Jesús, pues sabía que él podía ayudarlo en el problema. Yo no sé, mi hermano, en este miércoles de testimonio, de oración, de petición, ¿cuál es el problema que tú tienes en tu vida? Yo no sé. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Qué es lo que no te hace feliz? Yo no lo sé. Lo único que sé es que si tú vences los obstáculos y te acercas a Cristo, Él podrá hacer grandes maravillas en tu vida. Hermanos, seguir a Jesús no es fácil, pero la recompensa que Él nos da cuando nos encontramos con Él es grandiosa, vale la pena. Vale la pena que nosotros vayamos a Cristo, nos encontremos con Él y llevemos nuestras cargas a Él. Él tiene poder para liberarnos de esas cargas. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es aquel obstáculo que tú tienes en tu vida que te hace infeliz. Pero yo sí sé que Jesús tiene poder de volver a hacer que tú seas feliz porque te ama. Ve a Él a pesar de los obstáculos, a pesar de los prejuicios, ve a Él. Acércate a Él y te aseguro que tendrás cosas grandiosas en tu vida. El texto bíblico sigue diciendo que el leproso se acercó a Jesús y lo adoró. Y a mí me llamó mucho la atención cuando estuve estudiando este tema. El leproso se acercó a Jesús y lo adoró. La primera cosa que hizo el leproso no fue decirle: Señor, sáname, Señor, tengo una necesidad, tengo un problema. Lo primero que hizo fue adorar al Señor Jesús. Hoy, miles, millones de personas y aún personas en la iglesia van a los pies de Cristo y lo primero que hacen es hacer una petición. Pero hermanos, este leproso lo primero que hizo fue adorar a Jesús. Hay muchas personas que lo buscan porque están desesperados, porque no saben qué hacer, no saben a dónde ir. Pero ¿cuántos de nosotros buscamos al Señor Jesús para adorarlo?
para reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Jesús puede hacer maravillas en tu vida y puede hacer maravillas en mi vida si nos acercamos a Él para adorarlo, hermanos. Después de que el leproso lo adoró, vino el pedido: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él no dice, cúrame, aquí estoy, yo sé que tú curas, cúrame, sino que él lo primero que hace es decir, Señor, si tú quieres, límpiame. Si quieres, puedes limpiarme. En los capítulos anteriores del texto que nosotros estamos estudiando, el Señor Jesús estaba en el monte y dio un sermón. Y en ese sermón, según Mateo 6:10, Él dice, Dios, que se haga tu voluntad. Seguramente este leproso quizás escuchó a lo lejos las palabras del Señor Jesús pidiendo la voluntad de Dios. Y ahora el Señor Jesús, este leproso va al Señor Jesús y no le exige que lo limpie, no le exige que lo cura, solo le pide, si tú quieres, si es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Si tú quieres, puedes limpiarme. El Señor Jesús sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sabe el principio y el fin desde el principio. A través de la lectura de este texto comprendemos que debemos acercarnos al Señor Jesús para adorarlo. Es lo primero que tenemos que hacer. Sí, tenemos problemas, tenemos necesidades, tenemos dificultades. Hoy en día la mayoría estamos encerrados. Algunos con enfermedad, otros con temor, con miedo a contagiarse, con miedo a morirse. Otros quizás con problemas espirituales, con algún pecado adentro. Hermanos, pero hoy les digo que saltemos todos los obstáculos, porque hay un ser maravilloso que nos ama y puede limpiarnos, puede ayudarnos. Y ese ser maravilloso está dispuesto, está con las manos abiertas. Vayamos a los pies de Él, hermanos, pero no vayamos con un interés de ser sanados, no vayamos con un interés de que Él nos solucione un problema económico. Vayamos a Cristo para adorarlo, para reconocerlo como nuestro Dios, para aceptarlo como nuestro Salvador. Hermanos, y después de esto, el Señor Jesús obrará milagros en nuestra vida. Este leproso lo adoró y luego hizo la petición, pero hizo la petición como se debe hacer, hermanos. No es exigiendo que el Señor haga y obre en nuestra vida, es buscando siempre la voluntad de Cristo en nuestra vida. Él le dijo, Señor, si tú quieres, puedes curarme, que se haga tu voluntad. ¿Qué planes tienes para tu vida? ¿Qué sueños? ¿Qué necesidades? ¿Ya colocaste todo esto en las manos de Dios? ¿Ya le dijiste, Señor, hágase tu voluntad con mis planes? Hágase tu voluntad con mi enfermedad. Hágase tu voluntad con este problema que tengo. Si tú quieres, Dios, dame un empleo. Si tú quieres, ayúdame a pasar un examen en la universidad. Si tú quieres, ayúdame a que yo salga de este problema, de esta enfermedad. Si tú quieres, sana a mi hijo. La Biblia nos enseña que lo mejor que puede pasar en nuestra vida es lo que Dios quiere para nosotros. Lo maravilloso de este texto, hermanos, es que el Señor Jesús extendió la mano y le tocó, porque Él siempre está dispuesto a extender la mano, y cuando lo hace no es para maldecir, no es para herir,
no es para matar. Cuando el Señor Jesús extiende su mano hacia nosotros, es para sanar, es para curar, es para transformar. Ahora, en este momento, nuestro Señor Jesús está a nuestro lado. Él está aquí a nuestro lado con la mano extendida. Él está mirando tu problema. Él sabe cuál es tu dificultad. Y Él está extendiendo la mano en ayuda a ti, porque te ama. En los tiempos del Señor Jesús, la ley de Moisés prohibía que una persona tocara un leproso. Pero hermanos, aquí encontramos el gran amor de Dios hacia nosotros. Jesús va en contra de la tradición. Él extendió la mano y lo tocó porque lo amaba, porque tiene poder para solucionar cualquier problema. Aunque la tradición diga que no, Jesús puede y quiere solucionar cualquier problema que tú tengas en tu vida, sea físico, sea espiritual o sea material, porque te ama. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús extiende la mano, el leproso inmediatamente es curado. El Señor Jesús conoce tus luchas. Él conoce tus problemas. Él conoce tus dificultades, tus necesidades. Si tú abres tu corazón a Él y le dices, Señor Jesús, te necesito. Si es tu voluntad, ayúdame a resolver este problema. Entonces el Señor Jesús extenderá su mano con seguridad y te tocará. Y al terminar este mensaje, cuando terminemos estas 40 minutos, esta media hora, tú estarás libre de cualquier carga, de cualquier problema, porque Él tiene poder, Él puede y Él quiere, porque te ama. ¿Y saben qué le dijo el Señor Jesús a este leproso? El leproso le dice, si quieres, si es tu voluntad, límpiame. Y las palabras del Señor Jesús para este leproso fueron, quiero ser limpio. Y hoy las palabras del Señor Jesús para nosotros es, quiero ser libre. Mis hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros no vivamos sucios en el pecado. La voluntad de Dios es que no vivamos arruinados, que nuestras familias no vivan arruinadas, que nuestros hijos no estén arruinados. La voluntad de Dios es que tú y yo vivamos felices, que esta tierra sea un pequeño cielo. La voluntad de Dios es que no seamos esclavos del pecado, de ningún vicio, de ninguna cosa. La voluntad de Dios es que tú y yo tengamos una vida abundante porque Él nos ama. ¿Será que en este momento tú estás clamando por ser limpio, purificado, curado? El texto nos dice que al instante el leproso fue curado. La lepra en aquellos tiempos era símbolo del pecado. El pecado arruina la vida de las personas. Delante de Dios todos nosotros somos pecadores. Pablo dice, por cuanto todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios lo confirma también en Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. Y en Romanos 6:23 agrega, porque la paga del pecado es muerte. Todos nosotros desde que nacimos vivimos en este mundo con pecado.
El pecado es nuestra naturaleza pecaminosa que nos está destruyendo. Nosotros quizás luchamos con todas nuestras fuerzas para librarnos del pecado, para librarnos de la enfermedad. Y podemos disfrazar, como hicieron Adán y Eva, con esas hojas de higuera, nuestra culpabilidad, y podemos tratar de tapar el sol con un dedo, como dice la palabra, como dice el dicho popular. Podemos aparentar que todo está bien. La familia puede creer que nosotros somos buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos. Pero nosotros, en el fondo del corazón, sabemos que somos pobres esclavos del pecado. Este leproso era esclavo de la lepra, nosotros estamos esclavos del pecado. Este leproso no podía arrancar la lepra de su vida. Tú y yo no podemos arrancar la lepra del pecado, no podemos cambiar esta naturaleza. Intentar arrancar la lepra, para poder intentar arrancar esta lepra, para poder sacar esta naturaleza, para poder librarnos de todos estos problemas, es necesario que haya un milagro en nuestra vida. Hermanos, y les digo que el Señor Jesús es el Rey y el Dios de los milagros. Jesús apareció en la vida de este leproso, y gracias a que Jesús estuvo en la vida de este leproso alcanzó limpieza, perdón, salvación y vida eterna. Tú y yo ahora podemos estar cerca a nuestro Señor Jesús. Dejemos que Él aparezca en nuestra vida realmente y seremos libres de la lepra, del pecado, libre de los problemas. Nosotros podemos ir hoy al Señor Jesús y decirle: sí, Señor, si tú quieres, purifícame. No importa lo que tú seas, no importa cuáles sean tus luchas o tus problemas, podemos ir al Señor Jesús y podemos decirle: si quieres, puedes limpiarme. Él curará completamente nuestra vida porque nos ama. El texto bíblico termina diciendo que Jesús miró al leproso curado y le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En aquel tiempo, cuando un leproso era curado, tenía que ir al sacerdote llevando una ofrenda, y entonces el sacerdote públicamente lo declaraba limpio. Hoy no existe más esa costumbre. ¿Qué hacemos hoy entonces? Nosotros vamos y le entregamos nuestro corazón, nuestra vida como ofrenda en olor agradable a Dios. Cuando participamos de la nueva vida abundante que Cristo nos da, la ofrenda que le presentamos a Él es nuestra vida. Si el Señor Jesús está operando en tu vida, si está obrando milagros, hoy ve y preséntate como sacrificio vivo en ofrenda de olor grato y agradable. Si abres la puerta de tu corazón, entonces serás como el leproso que fue curado y se presentó delante del sacerdote llevando una ofrenda. La ofrenda que Jesús quiere de ti es tu corazón, tu cuerpo, y que renazcas a una vida completamente nueva. Hermanos, no tenemos tiempo que perder. Estamos en los momentos finales. El día de la decisión es ahora. Quisiera leerles lo que dice el Espíritu de Profecía en el deseado de todas las gentes, página 328 en adelante. Dice así: el leproso fue guiado al Salvador. Jesús
estaba enseñando a orillas del lago y la gente se había congregado en derredor de él, de pie a lo lejos. El leproso alcanzó a oír algunas palabras de los labios del Salvador. Lo vio poner sus manos sobre los enfermos, vio a los cojos, los ciegos, los paralíticos y a los que estaban muriendo de diversas enfermedades levantarse sanos, alabando a Dios por su liberación. La fe se fortaleció en su corazón. Hermano, la palabra de Dios nos está diciendo acá en el estado de todas las gentes que ese leproso fue al Señor Jesús porque vio que el Señor Jesús podía obrar milagros para honra y gloria de Dios. Hoy te pido que vayas al Señor Jesús realmente. Él puede obrar milagros en tu vida, milagros físicos, espirituales o materiales. Si tú vas al Señor Jesús, lo adoras y le pides que sea tu voluntad, su voluntad en ti, Él obrará milagros en ti para honra y gloria de Dios. Dice la palabra de Dios. La fe del leproso se fortaleció en su corazón. Se acercó más y más a la muchedumbre. Cuando él se iba acercando poco a poco a la muchedumbre, más y más se iba acercando al Señor Jesús. Hermanos, miren, si tienen problemas, en el nombre de Dios les digo que sí hay solución para esos problemas. Sí tenemos solución. Acerquémonos más y más a Cristo. Dice, y el temor con que todos lo miraban, todo fue olvidado. A él no le importó que lo miraran con temor, a él no le importó que lo miraran con asco, a él no le importó que lo echaran, que lo estrujaran, a él no le importó nada de esto. A él lo único que le importaba era ir a los pies de Cristo, porque sabía que él tenía poder para darle libertad. Hermanos, que los prejuicios, que los problemas, que las dificultades no sean obstáculos para que tú y yo hoy entreguemos realmente nuestro corazón al Señor Jesús. Si lo hacemos, habrán grandes milagros en nuestra vida. Dice, el leproso presentaba un espectáculo repugnante. La enfermedad había hecho terrible estrago en su cuerpo decadente y ofrecía un aspecto horrible. Sí, mi hermano, no importa cómo tú vayas al Señor Jesús. Quizás la gente lo repudiaba, quizás la gente lo insultaba y le decía cosas feas al leproso. Y hoy quizás Satanás te está diciendo que tú no puedes, que estás perdido, que no tiene solución tu vida, que ya estás acabado. Pero mis hermanos, tenemos que tener la fe del leproso, tenemos que tener la osadía del leproso y la valentía del leproso, que a pesar de los obstáculos, él seguía siempre hacia adelante, porque tenía fija su mirada en Jesucristo. Que tú y yo hoy, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, siempre caminemos hacia adelante y hacia arriba con nuestra mirada fija en Cristo. Si lo hacemos, vamos a vencer, mis hermanos. Dice, al verle la gente retrocedía con terror. Se agolpaban unos sobre otros en su ansiedad de escapar de todo contacto con él. Algunos trataban de evitar que se acercase a Jesús, pero era en vano. Hermanos, no había nada ni nadie, no había un obstáculo que le impidiera llegar a los pies de Cristo. Hoy quizás tú tengas un problema de enfermedad, y ese problema de enfermedad quizás sea un obstáculo que Satanás ha puesto en tu vida para impedir que tú llegues a Cristo. Puede ser un problema económico,
un problema familiar, un problema marital, de esposos, un problema con tus hijos. Yo no sé cuál sea el problema que tú tengas en tu vida, cuál sea el obstáculo que Satanás está poniendo en tu vida. Pero lo que sí sé es que si tú tienes la mirada fija en Cristo, a pesar de los obstáculos, y caminas siempre hasta adelante, y llegas a los pies de Cristo, alcanzarás la victoria, porque tú en Cristo serás más que vencedor, hermanos. Dice, él no los veía ni los oía. Hermanos, miren, tenemos que hacer las veces de ciegos y las veces de sordos espiritualmente. No podemos ver los obstáculos ni podemos oírlos. Lo único que tenemos que tener presente es a Cristo y llegar a Él si queremos vencer, hermanos. Eso fue lo que pasó con el leproso. Dice, no percibía tampoco sus expresiones de horror. A él no le importaba, no percibía aún sus expresiones de horror, sus insultos y sus cosas. Él solo tenía en mente una cosa: llegar a los pies de Jesucristo. Si tú quieres vencer, si tú quieres alcanzar la victoria, una victoria física, material o espiritual, si tú quieres ser más que vencedor en Cristo Jesús, debes no prestar oídos a nadie, ni aun a Satanás, ni mucho menos a Satanás. Sigue adelante y arriba, vencerás. Estarás con Cristo por toda la eternidad en el cielo. Serás limpio del pecado, serás librado de la carga, serás librado de todo aquello que te hace infeliz y serás un ser feliz por toda la eternidad. Dice, oía únicamente la voz que infundía vida a los morimundos. ¿Cuál era la voz única que escuchaba el leproso? Era la voz del Señor Jesús. Hermanos, dejemos de escuchar otras voces. Es tiempo de que tú y yo empecemos a escuchar esa voz linda y maravillosa que puede darnos perdón, que puede darnos vida eterna, que nos puede llevar para el cielo. Empecemos a escuchar esa voz y olvidemos las demás voces. No existen, hermanos. Con Cristo no existe otra voz sino la de Él. Y esa voz nos llevará junto con Él al Padre Celestial. Nuestra gran meta, estar en el cielo con nuestro Padre Celestial, hermanos. Dice, acercándose con esfuerzo a Jesús, se echó a sus pies clamando, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Sí, mis hermanos, cuando olvidemos los obstáculos y cuando tengamos fija nuestra mirada en Cristo y cuando más cerca de Cristo estemos, pidámosle a Él que se haga su voluntad, si Él quiere. Si Él quiere que la enfermedad salga de nuestra vida, amén, que sea para su honra y su gloria. Si Él quiere que yo consiga ese trabajo, amén, que sea para su honra y su gloria. Si Él quiere que me pase esto o aquello, amén. Si nosotros buscamos que se haga la voluntad del Señor Jesús, cuando estemos a sus pies, les aseguro que la voluntad del Señor Jesús será lo mejor para nuestra vida. Dice, Jesús replicó, quiero, sé limpio, y puso su mano sobre él inmediatamente y se realizó la transformación. Dice, la obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma del pecado. Aquí tenemos la más grande ilustración de Dios para nosotros. Sí podemos ser libres del pecado. Sí podemos ser libres de la ley del pecado, de la muerte. Jesucristo, nuestro Salvador, es la solución. Vayamos a Él buscando que se haga la voluntad de Él. Adorémoslo y en Él seremos más que vencedores. Recuerden, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice, el hombre que se presentó ante Jesús estaba lleno de pecado. El hombre que se presentó ante Él era mortífero. Tenía un veneno mortífero que impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro lo tocara, porque el que tocaba a un leproso se volvía inmundo.
pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. Sí, mis hermanos, el Señor Jesús nos ama. Él tiene su mano extendida y a Él no le importa tocarnos, porque Él sabe que si nos toca, nos cura. Dejémonos tocar por el Maestro, que Él quiere tocarnos, porque Él sabe que no se va a contaminar. Él sabe que nos va a librar de la culpa del pecado, nos va a hacer vencedores, nos va a hacer sus hijos por toda la eternidad. Dice: toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el hombre ninguna cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero el Señor Jesús, al venir a morar en la humanidad, no se contaminó. Su presencia tiene poder para sanar al pecador. Quien quiera caer a sus pies diciendo con fe: Señor, si quieres, puedes limpiarme, oirá la respuesta: quiero ser limpio. Hermanos, en esta noche hemos conocido una historia grandiosa de un hombre atormentado por la enfermedad, atormentado por la culpa, atormentado por la lepra, atormentado por el pecado. Pero este hombre un día escuchó que había salvación y que podía liberarse y que había un ser grande llamado Jesucristo que podía librarlo. Y a pesar de los obstáculos, a pesar de las burlas, de las quejas, a pesar de los insultos, a pesar de todo lo que había en su vida y todas las trabas que había puesto Satanás en su vida, este hombre caminó siempre con la mirada fija en Cristo y con una meta: llegar a los pies de Jesucristo, porque él sabía que si llegaba a los pies de Cristo y lo adoraba, el Señor Jesús y la voluntad de él era que fuera limpio, porque él conocía que Jesús podía hacer esos milagros, porque él sabía que era Dios y lo había visto hacer esos milagros. Y él se acercó al Señor Jesús y fue limpio y fue salvo. Y algún día este hombre estará con el Señor Jesús por toda la eternidad, gracias a su valentía, gracias a su tenacidad, gracias a que nunca dejó de mirar a Cristo a pesar de los obstáculos. Yo no sé cuál sea el problema que hay en tu vida. Si es un problema físico, yo te puedo decir que el Señor Jesús tiene poder de ayudarte en ese problema. Si es un problema material, también te digo que el Señor Jesús tiene poder para ayudarte en ese problema. Y yo sí sé que tú y yo, eso sí lo sé, tú y yo tenemos el más grande problema que tenemos todos los hombres. Tenemos el problema del pecado. Estamos leprosos. Y también sé que para esta lepra, que para esta condición hay solución. La solución se llama Jesucristo. Vamos, mis hermanos, vamos con ahínco, vamos con valentía. Caminemos hacia Jesús a pesar de los obstáculos, a pesar de las miradas feas, a pesar de las burlas, a pesar de las críticas, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que nos ponga Satanás. Vayamos, no le prestemos oídos a esos, no miremos esas cosas, seamos ciegos y seamos sordos. Que solo tengamos en mente llegar a los pies de Cristo. Hermanos, lleguemos a los pies de Cristo. Reconozcámoslo como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Y pidámosle que se haga su voluntad
en nuestra vida, les aseguro que la respuesta va a ser quiero, y va a ser la mejor respuesta para nosotros. Seremos libres, estaremos felices, nos iremos para el cielo por toda la eternidad con nuestro Señor Jesús. Yo quiero, ustedes mis hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude, y que este servicio sirva para que seamos mejores personas en Cristo Jesús. Muchas gracias. Dios los bendiga, hermanos.